Esta tarde nos acompaña Óscar Chambi Echegaray. Óscar es sociólogo, gestor cultural y fotógrafo, especializado en proyectos de salvaguardia de la cultura andina, afroperuana y la inmigración japonesa al Perú. Voy a leerles algunas cosillas sobre Óscar porque en verdad su CV es bastante amplio y la idea es que él nos cuente un poco de su trabajo. Es miembro voluntario del Museo Afroperuano de Saña, miembro del MOA, Movimiento Afroamérica Autónoma, docente universitario, es exdirector de AINI, Arte y Ediciones, exdirector de Patrimonio y Archivo de la Asociación Martín Chambi. Publicó La memoria del ojo en 1999, junto con José Watanabe y Amelia Morimoto. Testimonio gráfico sobre la inmigración japonesa al Perú, editado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Ha expuesto como artista, ha manejado una serie de exhibiciones como curador y hoy día viene a contarnos un poco sobre su último proyecto. Un aplauso para Óscar Chambi. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicitaciones porque ya va el cuarto año con el mes de la fotografía aquí en esta universidad, de la cual yo también formo parte, con mucho orgullo lo digo. Llevo ya varios años también enseñando en el curso de posgrado, o los cursos que son de diplomado, perdón. El mes de la fotografía es algo muy especial. Se inició en Europa. Yo creo que una de las ciudades importantes, mecas de la fotografía, es Francia y por ende París. Y por ahí empezó estas festividades de homenajear a la fotografía con festivales de fotografía. Y obviamente en todo el mundo ya hay, ¿no? Entonces en Perú, desde hace algunos años, se viene realizando esta importante actividad. Y creo que es muy trascendente que jóvenes como ustedes hoy en día y que muchas personas allegadas a la fotografía en el país desarrollen más estas actividades, ¿no? Este concepto de la luz capturada, la imagen capturada en pequeños dispositivos móviles o en cámaras fotográficas, que nosotros a veces vemos diario cientos o miles de imágenes, pero no sabemos cómo es que es este proceso y cómo que se captura, y de pronto que existen tantas corrientes dentro de la fotografía que nos permiten abrir un importante abanico multidisciplinario. Entonces, por hoy día justamente nos convoca esto, ¿no? El tema en este mes de la foto de UCAL es fotografía documental. Y dentro de la fotografía documental, lo que yo he venido trabajando desde hace muchos años es el registro del patrimonio cultural inmaterial. Este es el tema que nos convoca hoy, les voy a explicar y pueden ustedes con toda comodidad preguntar, interrumpir en cualquier momento y poder entrar en un diálogo también, ¿no? Que sería lo más enriquecedor para mí. En principio esta palabra que a veces nos suena, ¿no? Y uno dice, oye, declararon tal manifestación patrimonio cultural de la nación, o a tal personaje, o tal obra como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y también, seguro ustedes han visto y han escuchado de monumentos arqueológicos, arquitectónicos, que son declarados patrimonio cultural de la nación. Entonces creo que es importante diferenciar que existe un patrimonio cultural material, que representan este tipo de monumentos arqueológicos, arquitectónicos, etcétera, y que lleva toda una especialidad, ¿no? Esta universidad en particular. Y en el caso de lo inmaterial, ¿qué es entonces? O sea, ¿cómo declaran algo que es inmaterial? Algo que no se puede tocar o que no se puede de repente ver tan fácilmente o palpar, ¿no? Este concepto lo hizo UNESCO, una institución mundial que ve por los estudios de la cultura, y acuñó este término, ¿no? Patrimonio cultural inmaterial, para diferenciarlo de lo que sí es palpable, de lo que sí es mueble, de lo que sí se puede apreciar y
y digamos, incluso, no sé, contabilizar, medir, etcétera, ¿no? Esto que no se puede medir de alguna manera, que se siente de alguna manera, corresponde a el patrimonio vivo, a las expresiones, saberes, a las manifestaciones culturales que tienen las comunidades o los pueblos en el mundo entero. Y a veces importa mucho que una colectividad diga, ¿no? De repente queremos declarar esta canción como patrimonio nuestro, de nuestra comunidad. Y luego eso se eleva al Estado, y el Estado-nación, cualquiera en el mundo, puede decir sí, efectivamente eso representa a todo ese país, como ha pasado en el Perú, ¿no? ¿Ustedes conocen algún caso de obra de algún autor que sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Les suena? Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez canciones de Chabuca Granda? Sí. Chabuca Granda, su obra ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Por qué? Porque yo digo Chabuca Granda e inmediatamente se les vienen canciones a ustedes, ¿no es cierto? La Flor de la Canela, etc. Entonces, para hacer una declaratoria, no es que la hija o la nieta de Chabuca Granda diga, yo quiero que mi abuelita sea patrimonio, pues su obra, ¿no? Sino tiene que haber todo un grupo de expertos que propongan el tema, que además se realice un expediente para que el Ministerio de Cultura pueda avalar esto y decir, efectivamente, la señora Chabuca Granda ha compuesto tales y tales obras y son parte de nuestro acervo popular, ¿no? De nuestra cultura peruana. Y es así que se consiguen los patrimonios, las nomenclaturas. Entonces hay muchas manifestaciones en todo el país que tienen que ver con la música, con la danza, con la gastronomía, con los instrumentos musicales, también con la religiosidad, las festividades religiosas, que uno las vive, ¿no? Puede ir uno a una procesión tal vez por una cuestión de fe, pero de pronto se convierte en una manifestación ya de toda la sociedad. Así no todos tengan esa misma religión, ojo, ¿no? Lo importante es que se vuelve parte de nosotros porque es representativa esta manifestación, en este caso el ejemplo de la religión, una manifestación religiosa como la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo, el Cusco, o la festividad por el Señor de Coyuriti en el Cusco también, que es una manifestación milenaria, ¿no? O por lo menos prehispánica. Desde los incas, o antes incluso, concurrían a las alturas del Cusco, a algunos nevados, a de repente adorarlos, a rendirles culto, ¿no? A tener una especie de contacto con la naturaleza y una deidad muy antigua. Y cuando vienen los españoles, esto se mezcla y de pronto hay un sincretismo y aparece el señor de Coyuriti, entonces se vuelve ahora ya una gran manifestación. Pero si han ido o si han visto alguna vez, esta es una manifestación que tiene miles de peregrinos que van de distintas partes del Cusco y alrededores. Y bueno, repito, eso ya es patrimonio cultural del Perú, pero no solo del Perú, sino también de la humanidad. Y es, digamos que otro nivel aún mayor, o sea que nos representa a todos los peruanos y al mundo. Entonces, el tema que he venido a trabajar hoy es un tema muy puntual, es cómo se registra el patrimonio fotográfico, cómo se registra fotográficamente el patrimonio cultural, y en especial en el caso del Museo Afroperuano de Saña, que es un museo pequeño, que está en la costa norte del país, en la ciudad de Saña, pertenece al departamento de Lambayeque, está al sur de Chiclayo, como a 40 minutos antes de llegar a Chiclayo más o menos, un pueblo. Y aquí hay una labor muy interesante, la que ha venido desempeñando el Museo Afroperuano de Saña, que es lo que vengo a explicar y a vincular
a la fotografía a través de su registro, ¿no? Cómo es que con el registro fotográfico se puede contribuir a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esto es lo trascendental en esta exposición. Y bueno, antes de eso, quisiera saber si alguien conoce Saña. Sí, muy bien. Chiclayo, Saña. Sí, bueno, yo soy de Trujillo, pero relativamente cerca queda Chiclayo y sí he ido a ese museo que usted menciona. Una persona que ha ido al museo, felicitaciones. Bueno, norteña tenía que ser. Gracias, con orgullo. Yo espero que terminando esta exposición se animen a visitar el museo. En realidad, si nos cuentas un poquito cómo llegamos hasta allá, cuántas horas, y si es fácil de ir o no, sería importante. Bueno, que yo recuerde, sí es relativamente sencillo. Es en la misma Panamericana Norte. Y el lugar es muy bonito, es un pueblito que cuenta mucha historia de la parte afroperuana en nuestro país. Y creo que es un pueblito que necesita contar ese tipo de historias porque es como medio escondido, no muchas personas la conocen. Para ir, toman un bus de acá hasta Chiclayo, viajan toda la noche y en la mañana llegan a Saña. De Chiclayo toman una combi, una Custer, una de estos transportes que hay, y en 40 minutos llegan desde Chiclayo hasta Saña. Esa es la ruta, ¿no? Obviamente también pueden ir de acá a Chiclayo en avión y de ahí lo mismo, un bus o una movilidad hasta Saña. Muy bien, ya estamos ubicados entonces y esta es una panorámica del pueblo. No sé por qué no se ve tan bien, pero no. Ya, si ustedes ven acá, es el pueblo moderno que tiene construcciones ya de ladrillo, cemento, ¿no? Y por aquí algunas iglesias antiguas, no sé si las pueden ver, acá también. Son iglesias, acá también hay una. Y todo lo demás es un valle, porque Saña está ubicada en una zona de valle fértil además. Y bueno, la historia es interesante porque Saña, en la época colonial, cuando llegaron los españoles, empezaron a conquistar, obviamente, muchos lugares en la costa peruana, en los Andes también, y a constituir un Estado-nación como ellos lo entendían, ¿no? Es decir, a dividirse los territorios en grandes espacios, sobre todo latifundios, ¿no? Y a eso le llamaron provincias. Entonces, Lima, la capital, y después las provincias. Y justo, provincia de Trujillo había antes, estamos hablando del siglo XVIII, todavía había provincia de Trujillo, y la siguiente, la que le sigue más al norte, era la provincia de Saña, y luego la provincia de Piura. O sea, Lambayeque no existía como provincia, ni como departamento, ni como nada, Chiclayo menos, pero lo que existía en esta época, gracias a los registros que ha dejado Martínez y Compañón, era un cronista español que incluso tenía mapas y dibujos, mandó a hacer una serie de dibujos sobre cómo vivían los peruanos, para que los españoles se enterasen, sobre todo en la corona, ¿no? Cómo eran sus dominios. Y Saña era una gran provincia. ¿Por qué gran provincia? Porque era una zona muy fértil, era un valle donde se asentaron a plantar caña de azúcar, una gran producción de caña de azúcar, un poco de algodón también. Esta gran provincia tuvo mucho poder. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen los españoles cuando instalan un centro de poder? Una ciudad, digamos, ¿no? O una provincia importante. En la parte arquitectónica, ¿qué es lo primero que hacen? Construyen iglesias, porque el poder viene también con la iglesia, ¿no? Entonces, las congregaciones religiosas, como los jesuitas, como los dominicos, como los agustinos y otras tantas, los mercedarios, se instalaron en Saña. Habían cerca de 14 iglesias. Y esto es lo que quedó de un gran convento agustino. Ese es el convento de San Agustín, que ha quedado así, en ruinas.
¿Por qué? Porque en algún momento se salió el río, ya sabemos ahora que era por el fenómeno del Niño, y derribó muchos conventos y muchas iglesias, y después se volvió a salir años después. Entonces los españoles dijeron, no, hasta aquí nomás, chau Saña, y se fueron. Abandonaron la ciudad y abandonaron a la gente también, ¿no? Porque ya se hizo inhabitable. Es importante mencionar esto porque era un centro de producción muy importante el Saña, ¿no? Entonces, luego han ido construyendo otras formas de dominio con la producción, por ejemplo, las haciendas, y alrededor de Saña empezaron a abrirse otras haciendas, 13 haciendas, y una principal que quedaba en Cayaltí. Entonces, con el paso de los años, esta es la única hacienda que quedó, la Cayaltí, y que la tenían la familia de Aspíllaga. Ya en la etapa moderna, más o menos en 1968, cuando viene la reforma agraria, la hacienda se convierte en cooperativa. Pero todo esto quedó, los restos de la época de bonanza colonial, ¿no? En la década del 70, Luis Roca, es el que está acá, un joven investigador, sociólogo, historiador, llega al pueblo para registrar cantares. O sea, había escuchado esta canción famosa de Saña, no sé si todos la conocen. Alundero le da Saña. ¿La han escuchado alguna vez? Más o menos, no. Bueno, esta es una canción que fue muy famosa en todo caso en la década de los 50, los 60, los 70. Y se canta hasta ahora en coros, en colegios, ¿no? Pero en fin, gracias a esta canción que se hizo muy popular en Lima y se llama además Saña, entonces este señor investigó sobre las canciones y descubrió más canciones, más cantares y otras manifestaciones que habían en Saña. Por ejemplo, las décimas que la cultivaban muchos en este lugar. La décima es una forma poética, una composición de 10 versos, cada verso es octosílabo y tienen que haber 10 de estos y tienen que rimar el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Esta métrica que viene de la décima española, ¿no? La aprendieron muy bien los pobladores de Saña, que, como dijo nuestra compañera, en muchos casos eran de origen afrodescendiente. O sea, habían habido muchos africanos en algún momento que trabajaron en estas haciendas para justamente producir la caña de azúcar o el azúcar y otros productos más. Y ellos aprendieron con mucha facilidad esta forma de poesía, ¿no? Entonces la décima se volvió una manifestación muy importante en Saña. Y él contó una historia muy importante y la publicó en un libro que se llamó La Otra Historia. Ya esto es en los 80s. O sea, él llega en el año 75, en el 87 creo que saca el libro. ¿Por qué La Otra Historia? Porque como les decía que Saña se había inundado 2 veces, los religiosos atribuían a que eso era un castigo divino. Decían literalmente, y entre comillas lo pongo, que los negros eran muy lujuriosos y por eso Dios los ha castigado y les ha mandado un castigo, porque bailaban en forma, no sé, sensual, ¿no? Erótica, y eso era algo que había que castigarse, y por eso esta historia de Sodoma y Gomorra, algo parecido empezó a tenerse de este pueblo, de esta ciudad histórica de Saña. Esa era la historia oficial, incluso estaba escrita en libros, en varias partidas, en varios registros que han dejado los antiguos, ¿no? Y Luis Roca lo que hizo fue contar otra historia, la historia, digamos, de adentro, desde el pueblo, rescatando las tradiciones y la memoria colectiva de la población. Esta otra historia era más real, obviamente. Pablo Macera hizo la introducción de este libro y justamente es lo que destaca, la memoria colectiva para
construir un pueblo su propia historia. Y ahí se descubre que no era Dios el que dio el castigo, sino era el Fen. ¿Qué es el Fen? El fenómeno del niño, que se salía de cuando en vez, y como se sigue saliendo ahora y se lleva el río, el puente y varias cosas hasta ahora en Saña, ¿no? Bueno, recién en la década del 2000 es que se crea el museo, el 2005. Y este museo, el que ven acá, es pequeño, no es muy grande. Lo que tiene como característica principal es que es un museo comunitario, creado para la población, para que cualquiera del sañero pueda ingresar y aprender de la musicalidad, de la historia que les estoy contando, puedan reconocerse a sí mismos también, ¿no? Es un museo muy activo. Que ojo, que también es importante porque el museo ahorita recibe visitantes de todo el mundo. Muchos vienen solo para el museo. El Smithsonian, que es una red de museos internacionales, ha hecho varios talleres y varias visitas a Saña. Y han hecho intercambios. Hay gente de Saña que se ha ido a Washington y hay gente de Washington que ha venido a Saña. Entonces es un museo que tiene mucho peso a nivel mundial. Y a diferencia de los museos tradicionales, este es un museo muy interactivo, ¿no? Donde los niños pueden entrar, tocar instrumentos, bailar, etc. Es un museo interesante. Por eso decimos que es un museo comunitario. Estas imágenes que se publicaron en la otra historia ya comprenden a lo que estamos tratando de exponer el día de hoy, el registro fotográfico, ¿no? ¿Cómo es que el registro puede servir para contar esta historia de la población? Entonces aquí se recopiló en las familias a ver qué fotos tenían de cómo eran sus actividades culturales o musicales. Y las jaranas que se llevaban en los corrales de las casas eran así, ¿no? Y uno puede apreciar acá las cañas, que eran los corrales al interior de una casa donde se jaraneaba, se tocaba música, se tocaba algunos instrumentos de percusión, se bailaba, se disfrutaba, se tomaba chicha, chicha de jora, la norteña por si acaso, que es diferente a la del sur, ¿no? Y en fin, una serie de manifestaciones muy importantes. Perdón. Esta otra foto es también en Saña, el Valle de Saña, pero pertenece a la localidad de Zipán. Igual, de la misma manera, ¿no? Una reunión familiar, una jarana, digamos, de casa, donde se practicaba siempre la musicalidad, ¿no? Y si ustedes ven el componente étnico, si se quiere decir, son afrodescendientes en su mayoría. Ya obviamente con un nivel de mestizaje interesante, porque Saña empezó a recibir migración de Cajamarca, de la zona andina. También tenía población de origen mochica, que son los originarios de la costa norte peruana, y también los descendientes españoles y descendientes asiáticos, porque llegaron pobladores chinos desde 1850 y luego pobladores japoneses. Entonces miren esta mezcla interracial muy interesante que hay en Saña y que produce además elementos del sincretismo, ¿no? No solo religioso, ¿no? Sino un sincretismo cultural muy profundo. El canario negro fue uno de los primeros que salió de esta zona del Valle de Saña y llegó a la capital. Y se hizo muy conocido porque él difundió el canto de Saña. Este cantar que les dije hace un momento, ¿no? Al hundero le da Saña. Fue el que trajo la saña, vamos a ponerle el nombre de esta expresión musical como la saña, a Lima. Luego vamos a entender que no necesariamente se llamaba saña, sino era el bailetierra. Y es lo que él trajo, se convirtió como una especie de puente, ¿no? Alicia Maguiña, una gran música peruana, compositora también, cantautora también, ya falleció ya hace un par de años creo, conoció al Canario Negro, le dedica una canción al Canario Negro y ella dice que el Canario Negro también era su maestro. Entonces el Canario Negro vino a Lima y se interrelacionó con los
músicos limeños, los músicos populares del RIMAC, por ejemplo, de La Victoria, de algunos barrios populares, ¿no? Hay un libro al respecto, que lo escribe Luis Roca, y también en la misma época que estaba el Canario Negro, estaba Bartola Sancho Dávila, que era una bailarina marinera, con la que se interrelacionaba, ¿no? Entonces, aquí podemos ver a Alicia Maguiña, jovencita, Óscar Avilés, Durán, que era un gran intelectual, musicólogo, que promovía este tipo de revaloración de las manifestaciones culturales, en especial la marinera o el canto de jarana, ¿no? Entonces, ¿por qué Bartola? Por la relación que tuvo con el Canario Negro y por esta difusión que hay del baile tierra en Lima, ¿no? Y a su vez en toda la costa peruana. Sigamos entonces ahora, volvemos a Azaña, ¿no? Ya sabemos que se expandió a la costa la musicalidad, y en Zaña es importante el registro que hizo Luis Roca para este primer libro, La Otra Historia, pero este registro fotográfico lo hace un japonés o un descendiente de japoneses que se llamó Alejandro Tamashiro. Él iba con una cámara de rollo blanco y negro de 35 milímetros y empezó a hacer el registro de los principales decimistas, por ejemplo el anterior, perdón. Él se llama Brando Briones, o el de Brando Briones, y él era un cantante de yarabís sañeros, ¿no? Entonces miren la importancia de este registro. El señor decimista es el mejor decimista actualmente, y el que era cantante, ya no está con nosotros, cantante de tristes norteños, ¿no? Luego tenemos él era como un campesino, pero era como un historiador, era de origen chino y conocía mucho la historia de Zaña, Marcial Sánchez. También la foto o el registro fotográfico lo hace Alejandro Tamashiro en la década de en el año de 1975. Aquí es importante rescatar la composición, los encuadres, son fotos hechas en blanco y negro y que luego uno empieza a valorar, porque ese es el mensaje que les vengo a dar hoy día, ¿no? ¿Cómo es que podemos valorar el registro fotográfico que puede servir para construir la memoria y la identidad de una población? Y esto que pudo haber quedado en el olvido se ha rescatado ya de algunas publicaciones muy antiguas, incluso con papeles no tan bien impresos, porque los negativos se pierden, porque no hubo una valoración antes, ¿no? Esta es una foto que está muy mal impresa, está en un papel tipo periódico, en el libro que les comentaba, pero lo que registra es sumamente valioso. Aquí ustedes van a ver a un señor tocando el checo, ahorita explico qué es el checo, y a un señor que está haciendo las palmas, que está cantando. Esto es un baile tierra. El baile tierra es como una especie de marinera, pero bien corta. Y el señor que está tocando el instrumento se llama Medardo Urbina Tana y toca la calabaza como si fuera un cajón, ¿no? Un instrumento de percusión. Entonces, esta escena es sumamente importante, ¿no? Alejandro Tamashiro, el mismo fotógrafo, se acerca al percusionista y le hace un registro de las manos. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente eran su manera de hacer arte, ¿no? Cantaba también, pero él era más destacado por ser percusionista. El mismo, Medardo Urbina Tana. Una foto que para mí es impresionante, técnicamente está muy bien lograda, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros valorar este registro y luego construir uno actual? Esta foto la hice yo en la década del 80, fines del 80. El mismo señor, ya lo encontré muy viejito, muy mayor, era sus últimos años, y todavía seguía tocando el checo, ese instrumento de calabaza que ven acá. Entonces, miren, los cantares de esta población de Zaña, el baile tierra, los tristes, la décima, son manifestaciones culturales que todavía se siguen manteniendo. Sin embargo, con el checo, acá empiezo otra historia, porque
Este era un instrumento que ya vimos, el señor Tana fue el último en tocar y ya después de él se perdió. Ya nadie más tocaba checo. Él era el único que tenía en su casa, pero los nietos ya migraron a Lima, los hijos también, entonces el instrumento se perdió. Es el museo que hace una gestión para revitalizar el checo. Decían, pero ¿por qué se va a perder? Tenemos que hacer que vuelva a existir, que vuelvan a tocar, que no se pierdan, una lucha para que el instrumento perviva. Y aquí está, lo siembran, es una calabaza, pero es una calabaza grande, ¿no? Especial. Y luego el museo hace una campaña de difusión, enseña en el mismo pueblo, trae músicos también para que los niños no se olviden de ese instrumento, y luego se difunde. Y aquí viene algo importantísimo. Con el registro fotográfico más el expediente que se arma textual, se presenta ante el ministerio para que este instrumento, el uso de este instrumento, sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Esto fue el año 2009. Y gracias a esta gestión se logró. O sea, el expediente es un expediente grueso, lo hizo Luis Roca. Yo hice las fotografías para sustentar este expediente. Tuvimos que hacer entrevistas, como ya vieron ustedes a Tana y a otros músicos más. Y luego hubo una campaña de difusión, y aquí ustedes ven la entrega de los checos a los principales percusionistas del Perú. No sé si conocen alguno, pero los que están acá han recorrido casi todo el mundo. Y después de este año, del 2009, es que el checo llega a tocarse en distintas partes del mundo también. Y se hace un reconocimiento, una revaloración y una revitalización del checo. Este es el Museo Afroperuano de Saña, ya esta foto la hice yo, será después del 2009, para ver la continuidad del checo. Entonces los jóvenes, Cristian Ripalda, los jóvenes que ya, y niños que empiezan a tocar de nuevo ese instrumento. Ahora se ha vuelto muy famoso, hay muchos percusionistas que lo usan en sus presentaciones. Entonces, ya saben, es un instrumento que se volvió patrimonio cultural inmaterial de la nación peruana, gracias a este registro fotográfico que se ha podido rescatar y al registro que se ha hecho también específicamente para presentar y armar un expediente y que sirva para que la memoria no se pierda, ¿no? Para que la memoria y la identidad se fortalezcan en relación al uso de este instrumento, el checo sañero. El otro caso, el baile tierra, ya les decía que es como una marinera muy corta, me hubiera gustado poner una acá. No sé si de repente, buscando en el internet, puedan poner un baile tierra chiquitito. Se dura más o menos 1 minuto y es una danza de cortejo como la marinera, ¿no? Pareja, hombre-mujer, con pañuelo, y tiene una serie de normas en Saña. Consiste en que la mujer no puede mirar al hombre porque si lo mira durante el baile es como que ya le acepta el enamoramiento, ¿no? Entonces tiene que haber un juego de seducción, pero que no tiene que ser tan obvio o tan directo. En eso consiste. Uy, a ver. Y ahora no sé qué pasó. ¿La pila? Ahí, me pasé. Entonces, igual, en este caso el baile tierra solo lo practicaban las personas muy mayores. Esto es el año 2011. El museo empezó a hacer campañas de revitalización del baile tierra. Y José María Tábara, con Brisa Callirgos, eran niños, aproximadamente 9 años por ahí. Entonces ellos habían visto a sus abuelos, los abuelos les habían enseñado el baile tierra y empezaron a practicarlo y son extraordinarios hasta ahora, bailando baile tierra, ¿no? Entonces se hicieron muchos talleres, muchas festividades en Sañas, se logró reinsertar el baile tierra. Esta anterior foto la hice yo, es un poco difícil a veces hacer el registro en la noche, hay que usar flash y bueno,
con la rapidez que tiene este baile, no es tan fácil poder capturar, ¿no? Este registro ya no lo hice yo, me lo pasaron, pero es importantísimo porque son los mismos, la misma pareja. Y esto es el año pasado. O sea, ¿por qué? Porque el 2019 el baile tierra también ha sido considerado Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces es un triunfo, ¿no? Que se consiguió a través de otro expediente, a través del uso de fotografías y a través de demostrar que es un baile que trasciende, que ya no solamente está en Saña, sino que llega a todo el Perú. Esto es en Lima. El mismo José María Tábara bailando con una bailarina limeña de la Escuela Nacional de Folclore, Aimín Pinedo se llama, y bailan el baile tierra en Lima también. Entonces es una danza que es nuestra, que es patrimonio cultural de la nación. Es importante destacar que el estudio de esta danza, por eso al comienzo les mostraba un libro, hay todo un sustento que demuestra que esta danza llegó hasta Chile y que posiblemente sea el origen de las otras danzas que conocemos como marinera, zamacueca, o sea, hay un vínculo muy, muy estrecho ahí, ¿no? Sin embargo, en Saña se le conoce como baile tierra sañero. Este es el último punto, es el tercer logro el penúltimo. El tercer logro que yo diría muy importante del museo en cuanto al registro del patrimonio cultural inmaterial. Saña se consigue la nomenclatura, la declaratoria de sitio de la memoria de la esclavitud y de la herencia cultural afroperuana. Esto fue gracias a que UNESCO, acá está la representante de UNESCO, el Ministerio de Cultura, Luis Roca, el director del museo, Walter Alba, un gran arqueólogo, también, ¿no? se preparó todo un expediente, se presentó ante UNESCO Mundo, o sea, no la sede de Lima, sino a la sede central que está en París, y el expediente se evaluó y dijeron, sí, amerita. El expediente tenía 300 páginas y obviamente tenía que tener registro fotográfico porque si no, es como que el expediente estuviera vacío, no funcionaría. Entonces se hizo un profundo y detallado informe fotográfico también para que se sustente esta declaratoria ante UNESCO. UNESCO, sede central en el mundo, declaró a Saña como sitio de la memoria de la esclavitud. Y obviamente la representante en Lima estuvo, el ministerio también. Esto fue el año 2017, ¿no? Esta declaratoria no existe en Latinoamérica, creo que son 2 casos o 3 casos. Y Saña, dentro de Perú, es uno de los sitios importantes. Les digo, ¿por qué es importante recordar que venimos de la esclavitud? Que tenemos migrantes que llegaron en calidad de esclavos. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder? ¿Perdón? Porque es parte de nuestra historia y es importante tipo conocerla, porque hay un dicho muy importante en la historia de que es tipo, hay que conocerla para no repetirla, ¿no? Eso es, exactamente, para que esto esté presente siempre en nosotros y no se vuelvan a repetir estos hechos. Entonces, no solo nos quedamos en que es sitio de la esclavitud, sino que también es sitio de la herencia afroperuana, ¿no? O herencia africana en el país. Y eso sí es ya no un tema de carga negativa, sino es todo lo contrario. Es algo muy proactivo. Entonces, miren la importancia de la declaratoria. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos museos en el mundo y, por ejemplo, en Japón hay un museo para en Hiroshima y en Nagasaki por la caída de la bomba nuclear. Y yo no quería entrar, les confieso, a este museo porque lo sentía todo como muy dramático, muy fuerte, ¿no? Pero vi la importancia que le dan los propios japoneses para que vayan a este museo porque desde que son niños los llevan para entender esta historia, como dice la compañera,
que se nos quede bien grabado de lo nocivo que puede ser el ser humano contra sí mismo, de lo terrible que son las bombas nucleares o de lo terrible que fue la esclavitud, que duró como 300 años en el país, ¿no? Y si nosotros no conocemos qué pasó en Saña y qué pasó en Chincha, en Yapatera y en muchas otras comunidades de la costa peruana, entonces no nos sensibilizamos, ¿no? Y no aprendemos esta historia. Por eso la declaratoria es sumamente importante. Y de nuevo, sin el registro fotográfico, creo que no tendría ese peso. No se hubiera conseguido tal vez, ¿no? Es muy importante el aporte de la fotografía para lograr este objetivo. Por último, ahora sí, el museo comunitario ya no solo ve la parte del patrimonio cultural inmaterial. Hemos visto las dos manifestaciones, el checo y el baile tierra, cómo es que las ha, digamos, promovido, ¿no? Pero ahora viene en una lucha por la defensa del patrimonio natural, o sea, ya no necesariamente lo inmaterial, sino el patrimonio natural también. ¿Por qué? Porque es una fuente de vida, porque este es el río Saña, que ahí estaba mansito, pero que en la época del fenómeno del Niño se desborda, porque el agua, la vegetación, los bosques alimentan a la población, dan una vida tremenda, pero tienen un riesgo tremendo también de contaminación, de destrucción, de desertificación, y es algo contra lo que hay que estar luchando siempre, ¿no? Miren, esto es lo que quedó de un convento, el convento San Francisco en Saña. El río se lo llevó y bueno, han quedado estas partes, digamos, como vestigios, ¿no? Lo que está atrás es el Cerro Corbacho, que era una especie de huaca pre-inca, mochica. Y alrededor ustedes verán campiñas, chacras, algarrobos, porque así es la población rural de Saña, ¿no? Y cerca hay un bosque en la otra banda que se llama el bosque seco de la otra banda. Ese es el nombre literal. Que tiene puros algarrobos. Es como un pulmón para la zona. Aves de todo tipo habían, cantidad de aves. Los animales también iban a pastar ahí, las cabras comían la algarroba y había buena producción de algarroba. Este bosque está en riesgo. Lo están depredando actualmente. ¿Saben para qué? ¿Para qué sirve el algarrobo? No, lo usan para la leña, para las pollerías, y se depredan y lo sacan como si fuera leña, entonces el bosque se está muriendo. Y es algo por lo que los pobladores se han puesto alertas y están empezando a luchar por la defensa de este patrimonio, ¿no? El río Saña. Ojo que también la belleza, la estética en el manejo de la fotografía no tiene que estar aparte, ¿no? O sea, podemos manejar ambas cosas, ambos criterios. En algunos casos, algunas escenas de repente no van a ser tan perfectas o tan bonitas porque estamos en una actividad muy rápida, como les mostré en algún momento. Pero por lo general, si nos vamos a dedicar a hacer fotografía del patrimonio, tenemos que tener el tiempo y la dedicación como para mantener también la estética, ¿no? Que es importante. Estas imágenes son de las últimas campañas que hace el museo para reforestar, porque como ya se están perdiendo los árboles, también los árboles frutales. Saña se caracterizaba por ser un lugar gastronómico muy importante de dulces, ¿no? El manjar blanco, los dulces sañeros son muy famosos y en toda la región del norte se distribuyen. Las vendedoras de dulces viajan por todo el norte y hasta Cajamarca. Eso está bajando, esa actividad también se está muriendo. ¿Por qué? Ya no hay árboles frutales. Y la crisis alimentaria, las migraciones, hacen que esta producción gastronómica se esté perdiendo, ¿no? Por eso,
el museo está promoviendo la siembra de árboles, está consiguiendo fondos a veces con instituciones internacionales que apoyan estas iniciativas, y hay una campaña que se hace con los colegios, ¿no? Esta de acá es un colegio, padres de familia y niños, siembra un árbol en su casa. Siembra tu arbolito, se llama la campaña. Y se llevan, y desde niños ahorita de 3, 4 años, ya tienen su propio árbol, le ponen nombre al árbol, y esperemos que de aquí a unos 10 años Saña otra vez vuelva a tener árboles frutales. Y lo más importante es que la defensa de la cuenca, de la ribera del río, tenga protección para que no ocurran estos desbordes. Entonces, algo que también se está trabajando en estos momentos, ¿no? Miren, esta es una actividad fotográfica que se hizo en Saña, se convocó a cientos de escolares. En todos los colegios, hay 2 o 3 colegios en Saña, y toditos los escolares iban de todas las edades. Entraban al museo, veían las fotos, veían esta historia que les he contado yo, obviamente con más imágenes y con visita guiada incluso, y en distintas facetas de exposición, ¿no? Y fue algo muy importante, pero este tipo de actividades se realizan constantemente. Por eso considero que este es un museo verdaderamente comunitario, ¿no? Dirigido a la población, para la población. Bueno, con esta imagen yo concluyo la exposición. Me parece que la conclusión que yo sacaría es que el registro del patrimonio cultural inmaterial, el registro fotográfico, debe ser constante, ¿no? Y uno también puede buscar en archivos para complementar este registro. O sea, no necesariamente las fotos las tiene que hacer uno porque estamos hablando de años o de siglos de historia. En algunos casos, para la historia del Checo, por ejemplo, hemos recurrido a pinturas de la etapa colonial, ¿no? Entonces, uno como fotógrafo o comunicador que esté interesado en el registro del patrimonio cultural inmaterial, debe de revisar los archivos que tiene el país, debe de revisar también los libros o los cronistas antiguos que han dejado imágenes, y por supuesto los archivos fotográficos, y luego ver cómo es que ahora se están haciendo esas imágenes. Yo ahí más bien les invoco a que ustedes, porque estamos en una generación ya de la producción con el dispositivo móvil o el celular, entonces si van a seguir con esta dinámica, porque creo que ya la mayoría no usa cámaras, usan solo el móvil, bueno, tengan un excelente móvil con muy buena cámara, con muy buena resolución, con la máxima resolución posible, y preocúpense en dónde están almacenando estas imágenes, cómo las guardan estas imágenes. Les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo almacenan sus imágenes? ¿Las guardan en la computadora? ¿En un disco duro? ¿En dónde? ¿O solo en el celular? Pero el celular se llena, ¿verdad? En tu Drive, perfecto. ¿En algún otro lugar? En la computadora. Tengan 1 o 2 alternativas a la vez. Y, por ejemplo, para los que usan la nube, hay un artículo que salió en el diario El País en España, se le hizo al vicepresidente de Google. Y el vicepresidente de Google dijo, a veces en Google pasan agujeros negros, o sea que se borra la información, y eso puede ocurrir por mucha tecnología que exista. Entonces no se confíen solo en la nube, ¿no? Traten de tener otro respaldo, un segundo respaldo con todas sus imágenes, porque son muy valiosas. A veces uno no piensa y sin querer estuviste en la procesión y tomaste una foto, o sin querer estuviste en una fiesta patronal y tomaste una foto, o sin querer también de paseo, no sé, viste a algunos bailarines o un instrumento especial. Entonces eso es muy valioso para nuestra memoria colectiva. Y es lo que les pediría, ¿no? A ustedes comunicadores, en su mayoría, traten de tener estos registros más sistematizados y esmérense en tener un buen registro con los dispositivos móviles que tengan. Eso es muy importante.
para poder conservar nuestro patrimonio cultural inmaterial. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Usted cree que el Estado no apoya lo suficiente a este tipo de causas? Sí, es buena pregunta. El Estado peruano, a ver, tiende a ser enormemente burocrático, ¿no? Y tiene muy mala reputación, muy mala fama por entorpecer a través de los trámites y la burocracia. Pero sin embargo, veamos también el aspecto positivo, o sea, ha habido evolución también en el Estado peruano, ¿no? Entonces, a ver, yo les pongo un caso. Yo vivo en un sitio que ya viene a ser una construcción muy antigua. La residencial Santa Cruz en San Isidro tendrá más de 50 años. Entonces, el arquitecto que diseñó esto se convirtió después en un súper arquitecto en Francia. Es un gran diseñador, ¿no? Enrique Siriani. Hay libros sobre él. Es como un divo en Francia en la arquitectura. Tiene enorme producción, no solo bibliográfica, sino arquitectónica. Entonces, en algún momento, un alcalde dijo, ¿qué les parece si declaramos mi lugar, mi barrio, como patrimonio cultural de la nación, o sea, patrimonio arquitectónico, ¿no? Y los vecinos casi se mueren. No, en la vida, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a quedar sin casa. Porque hay el temor de que el Estado te quita las cosas, uno. Segundo, el temor de que al ser un patrimonio cultural de la nación, el Estado interviene y si tú quieres pintar tu casa, hacer una refacción o hacer una modificación, hay que pedir permiso a la entidad correspondiente. Entonces, no, ¿para qué nos vamos a mortificar la vida pidiendo permiso? Yo estoy tranquilo en mi casa y no me interesa. Y a la mayoría no les interesó. Y se retrocedió con este caso. Pero creo que si se ponían a pensar un poquito más, convenía. Porque si es patrimonio, se valoriza. Si es patrimonio, se protege. Y el Estado también ayuda a la protección. Y buena tu pregunta, porque sí había este temor, existe actualmente en la población, pero el Estado también ha ido cambiando y mejorando. Y el área de patrimonio cultural inmaterial en el Estado peruano mejoró enormemente. Aquí yo tengo que destacar la tremenda labor que hizo Soledad Mujica en esta área para poder hacer muchas declaratorias, pero muy bien fundamentadas, ¿no? Con expedientes, con fotos, con buen sustento. Y eso ayuda a revalorar, también ayuda económicamente, ¿por qué no? O sea, si hay un artista, músico, cuya obra ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación, entonces obviamente es un valor cultural que se tiene, pero también es un valor económico. Entonces, esa canción, esa obra, uno la puede cotizar más incluso, ¿no? Entonces sí hay una enorme ventaja y ha mejorado el Estado. Ya no hay que tenerle ese miedo que había antes. Y hay que más bien promover este tipo de acciones, ¿no? Ahora ha entrado gente muy capaz también a trabajar en el Estado peruano, ¿no? Qué pena que es muy lento todavía, pero se ha avanzado enormemente. Muchísimas gracias.